Hola, bienvenidos al canal. Pues por petición popular salió una votación en el canal de Telegram. Por cierto, quien quiera decidir qué vídeos salen, qué vídeos no salen, si quieren contenido extra, añadidos al canal de Telegram que hay en la descripción, ¿vale? Pues bueno, yo en su momento hice varias guías sobre las 12 casas y esta es la definitiva, ¿vale? Esta es la que he ido perfeccionando con el tiempo. Vamos a hablar de lo que son las 12 casas astrológicas, en lo que es una carta natal o en cualquier escenario astrológico, ¿vale? Vale, pues empezamos un poquito para ponernos en contexto. Vamos a recordar lo que son los planetas, lo que son los signos y lo que son las casas. Son los tres elementos que usamos para interpretar una carta natal o unos tránsitos, una revolución solar, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿los planetas qué son? Los planetas son la acción, ¿vale? Es decir, cuando hay un planeta en una casa y en un signo, el planeta va a hacer que pase algo, ¿vale? Entonces, aquí he puesto varios ejemplos. Por ejemplo, Marte tiene que ver con actuar, Venus con armonizar y Luna con sentir. Bueno, esto es muy sintético porque realmente Venus es muchas más cosas que armonizar. También tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con nuestros valores, con nuestra economía, con muchísimas cosas. Igual que Marte no es solo actuar, es muchas más cosas que eso. También es la voluntad, etcétera. Y cada planeta, pues tiene una acción, ¿vale? Diferente. Entonces, estos son los planetas, ¿vale? Entonces, cada planeta tiene su peculiaridad, ¿vale? Por ejemplo, Júpiter expande, Saturno limita, Plutón profundiza, así a muy grandes rasgos sería esto, ¿vale? Los signos es la energía que bebe el planeta y la casa también, ¿vale? Es decir, no es lo mismo una energía libriana de Libra que una escorpioniana. Una energía de Libra es una energía más de armonía, es una energía también que tiene que ver con sociabilizar, es una energía que tiene que ver con las relaciones, con la belleza, con el otro, ¿vale? Que por ejemplo una casa de Escorpio, con una casa de Escorpio es más de emociones profundas, ¿vale? Es otro arquetipo diferente, ¿vale? Cada signo, y hay 12. Claro, entonces la gente que simplifica la astrología con los 12 signos, pues se queda muy corta, aunque hay muchas variables. 12 signos, 12 casas, 9 planetas. Si tenemos en cuenta las estrellas fijas y demás, pues claro, hay unas combinaciones, y los aspectos que hay entre ellos, las combinaciones son absolutamente infinitas. Entonces, simplificar la astrología, que es lo que vemos en las revistas, pues bueno, es una simplificación tan máxima y generalización tan máxima que al final es como decir que hay 12 tipos de personas. Y eso no es así. Cada persona es única, ¿vale? Y diferente. Entonces la carta natal nos ayuda a ello, ¿vale? Pues bueno, una vez hemos entendido lo que son los planetas y los signos, ¿qué son las casas? A ver, voy a cambiar esto. Es el área geográfica. Es decir, cada casa es una área diferente. No es lo mismo la casa 1 que la casa 7. Ahora especificaremos lo que es cada casa, pero no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, fijaos que aquí tenemos la persona y aquí áreas diferentes. No es lo mismo el área de la salud que el área de, por ejemplo, las relaciones personales, que no es lo mismo que la área de interna, ¿no? Interna nuestra. Entonces, cada casa tiene su qué, ¿vale? Entonces, pues vamos a ir viendo. Vale, pues aquí empezamos. Le llamaron la gramática cósmica para entender un poquito qué es cada casa, ¿vale? Bueno, aparte que es cada casa, la combinación de planeta, signo y casa. Vamos a poner un ejemplo. Aquí empezaríamos con lo que es la interpretación. Claro, si juntamos un planeta, un signo y una casa, hay tres variables y esas tres variables se juntan. Entonces, vamos a poner el primer ejemplo.
Planeta Venus. Armonizar, armonizar y muchas más cosas, pero es por simplificar, ¿eh? Aries, actividad, ¿vale? Aries es un signo que tiene fuerza y da mucha actividad. Y casa 6, podríamos hablar de entorno laboral, por decir alguno de los entornos que tiene que ver la casa 6, porque la casa 6 son mucho más entornos. Entonces, una interpretación sería pacificar la oficina, el trabajo, imponiendo acuerdos con iniciativa directiva. Como está Aries, nosotros ahí queremos mandar en esa área, el área del trabajo. Hemos puesto oficina como para especificar un poco más si el consultante o la persona que tiene esa carta natal sería la oficina. También es verdad que las casas no son iguales si tratamos una persona o tratamos por ejemplo, una empresa. Las casas cambian un poquito. O si tratamos sobre un objeto, sobre una carta de un objeto, ¿vale? O de un animal. De un animal sí que podríamos asimilarlo a una persona, pero por ejemplo un objeto no tanto, o una empresa es diferente, ¿no? Entonces, bueno, tiene sus pequeños matices. Vamos a enfocarlo a persona, ¿eh? A lo que es una persona. Entonces, esto sería una posible interpretación. Que ojo, que luego hay que tener en cuenta el contexto general de todo lo demás, ¿vale? Porque habría que mirar quién es el regente de esa casa 6 dependiendo del signo, y entonces habría que mirar ese planeta dónde está, o hay que mirar varias combinaciones. Esto es simplificar mucho, mucho, pero es para que lo entendáis, ¿eh? Ecuación 2. Planeta Luna, que es sentir. También tiene que ver con nutrir. Signo, Cáncer. Casa 6, trabajo y subordinados. ¿Vale? Entonces, en ese escenario actuamos como una madre protectora. También no es necesario que sea una jefa, podría ser. Yo actúo como protector de mis compañeros de trabajo en mi entorno laboral. Yo lo protejo, ¿vale? Lo protejo porque eso es la luna, ¿vale? ¿Y cómo me siento? ¿Cómo me siento? Estoy muy sensible porque es un signo Cáncer. Y la casa 6 volvemos al trabajo. Eh, pero ojo que la casa 6 tiene otras interpretaciones, ¿eh? Es, es, son interpretaciones fuera de contexto y muy puntuales porque se puede interpretar de otra manera, dependiendo del consultante, dependiendo del contexto general de la persona y de la interactividad con las otras casas, los otros planetas y los aspectos que hay entre ellos. Es decir, que la astrología no es tan sencilla como decir un planeta, un signo y una casa, ¡pam! No. Es mucho más que eso. Pero bueno, es para simplificar y para que entendamos que la casa es un contexto, ¿vale? Entonces, a nivel más general, si cogemos la rueda astrológica y dividimos en casas, pues observamos que son divisiones de la realidad, escenarios, ¿vale? Entonces, como hemos dicho antes, no es lo mismo la área del trabajo, la casa 6, con, por ejemplo, la casa 7, que son las relaciones personales. No es lo mismo, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a entender que nos comportamos de una forma diferente en un área de la vida que otra, ¿vale? Por ejemplo, podemos ver que alguien que tiene Marte en la casa 6, volviendo a la casa 6, es muy activo en su trabajo, pero después tiene un Neptuno en su casa 4 y en su casa, con su familia, es una persona muy diferente. Ya no actúa tanto, ya es más relajado, ¿no? En ese entorno. Entonces eso hay que entenderlo. Y entonces, ¿por qué en unos entornos nos comportamos de una manera o de otra? ¿Vale? Cuando hicimos el vídeo del ascendente ya vimos que no es lo mismo nuestra personalidad en la casa 1 que nuestra personalidad que mostramos, que nuestra personalidad real, que es donde está el sol. Entonces, ojito con estas cosas. De hecho, el vídeo que ya hicimos del ascendente, que si no lo habéis visto, tiene que ver con la casa 1, ¿vale? El ascendente tiene que ver con la casa 1. Entonces, ese vídeo que hemos hecho recientemente, quien quiera saber más sobre la casa 1, pues que se mire ese vídeo. Si acaso dejaremos un enlace abajo en la descripción, ¿vale? Pues muy bien, sigamos. Perdonad, pero necesito beber agua.
Me paso todo el día hablando, 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 y es lo que tiene. Pues bueno, la presencia de ciertos planetas, si una casa sea un área de descanso o una zona de guerra y maestría, ¿vale? Vale. Zona de fluidez. Claro, si hay planetas que son benéficos, por decirlo así, planetas agradables, planetas que nos hacen que nuestra vida sea un poquito mejor, pues Júpiter y Venus hacen que Venus hace que las cosas sean más agradables, Júpiter nos da la abundancia, también dependiendo de los aspectos que tengan estos planetas. Puede variar esta interpretación, pero bueno, vamos a mirarlo así en un contexto aislado. Y la experiencia pues va a ser abundancia, placer, goce, buen rollo y bienestar, ¿no? Esto es lo que dan Júpiter y Venus generalmente. Entonces, en las áreas donde se dé esta situación, veremos que todo fluye, que todo va bien, que todo va perfecto, porque Júpiter tiene que ver con las potencialidades, Venus con nuestros valores. Entonces, bueno, es allí donde todo va a ir fantástico, ¿no? Entonces, zonas de maestría y sombra, cuando tenemos dificultades en la vida, pues son nuestros maestros. Realmente no hay cosas malas ni buenas en astrología. Pero bueno, Saturno y Quirón siempre tienen que ver con Saturno con las limitaciones, aprendizajes y bueno, y, y situaciones que nos tenemos que espabilar, que tenemos que aprender, que tenemos que insistir. Y Quirón tiene que ver con el dolor, ¿no? Entonces, bueno, entonces crea pues dolor, inseguridad, heridas, obsesión, miedos también tiene que ver. También podríamos incluir a Plutón, por ejemplo, aquí, ¿no? Y algún otro planeta, dependiendo de cómo está aspectado. Entonces son escenarios en que te cuesta mucho, ¿vale? Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos. Yo en mi carta natal pues tengo a Saturno en Tauro. Pues a mí me costó mucho la independencia económica, muchísimo. En mi casa había muchos problemas económicos y yo lo que trabajaba lo donaba a casa. Entonces, bueno, fueron años muy complicados porque mi padre tuvo muchos problemas laborales, muchos problemas de ingresar dinero en casa, hubo muchos problemas muy serios. Y entonces, claro, gente viera que se independizaba a los 20 años económicamente y se compraban todo, en mi caso no fue así. ¿Vale? Y entonces, pues bueno, esto pues es un Saturno que te limita, te bloquea en esa parte de lo que es la economía, ¿vale? En el escenario Tauro. ¿En qué casa? Casa 11, que es la de los amigos, pues no podía hacer un gasto como hacían otros amigos, pues que se iban más alegremente de viaje o hacían más actividades de ocio. Yo no podía hacer eso. No podía, estaba restringido, estaba limitado, que es lo que hace Saturno. Lo bueno de Saturno es que luego te crea una limitación, pero después Saturno como te enseña, aprendes a manejarte en esa área. Tanto en la de los amigos, que es la casa 11, pero también en Tauro, que tiene que ver con la economía. ¿Vale? Tiene que ver, ¿vale? Entonces, bueno, hay que juntar esos tres escenarios que no vamos a hablar más de mí, porque es muy complejo y habríamos de los aspectos y tampoco quiero hablar de mí, pero es un pequeño ejemplo, ¿vale? Vale. Entonces Saturno también en casa 11, que es mi caso, siempre me ha dado muy poca cantidad de amigos, pero amigos muy sabios, ¿vale? Que eso Saturno da mucha sabiduría. Amigos, eh, pero con unas relaciones muy profundas, porque Saturno da relaciones muy serias, gente que te puedes fiar, ¿vale? Que así que vemos que Saturno puede dar problemillas en una casa 11, pero en mi caso los pocos amigos son muy valiosos. En cambio, hay gente que puede tener un Júpiter en casa 11 con gran cantidad de amigos, pero esa gran cantidad de amigos pueden ser relaciones muy superficiales, ¿vale? Entonces, claro, lo de un planeta benéfico y maléfico también lo
pillamos entre comillas, ¿vale? Pero en este caso, la área, en este caso que os acabo de explicar, era la amistad, ¿vale? Vale. Entonces vamos a ir haciendo pequeños resúmenes de lo que es cada casa y veis que aquí vamos explicando en cada diapositiva, en este caso explicaremos la 1 y la 2. La 1 os vuelvo a remitir al vídeo que hablé sobre el ascendente, ¿vale? Es el escenario individual por excelencia, ¿vale? Cómo te presentas al mundo, tu aspecto externo, hacia aquellas personas que no te conocen mucho, ¿vale? Entonces, define tu aspecto externo, cómo te muestras al mundo, tanto, puede ser la forma de vestir, nuestro carácter, ¿vale? Y la gente cómo te ve, ¿vale? La gente cómo te ve, la gente en general, ¿vale? Entonces vamos a poner un caso de casa 1 en Acuario, ¿vale? Pues la gente te va a ver como una persona muy original, una persona muy revolucionaria, una persona que quiere, que es muy diferente al resto, ¿vale? Y a la vez, que esa es la incoherencia de Acuario, que una persona que le gusta también el grupo. Es decir, Acuario es muy individual, pero también le gusta el grupo, ¿vale? Y es una persona muy coherente consigo mismo. Eso es Acuario, porque es un signo fijo, ¿vale? Entonces, bueno, veis, una casa 1 en Acuario daría estos aspectos. ¿Eres capaz de salir al mundo y vivir tu propia vida porque a ti te nace? Claro, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo salgo al mundo y lo hago con un automatismo y una protección, de forma inconsciente estoy proyectando algo que realmente no soy yo y a lo mejor me crea problemas de contradictorios, ¿vale? Y la siguiente pregunta que os haría es, ¿te muestras al mundo como realmente eres o te desconectas una máscara? ¿Vale? Es muy parecida a la pregunta anterior. Ahí os dejo la pregunta. Entonces, dependiendo de lo que tengáis en la casa 1, estáis haciendo un papel, estáis mostrándoos de una manera que no sois del todo realmente de esa manera. Tenéis una máscara, ¿vale? Entonces, bueno, imaginaros, vamos a poner un ejemplo un poco bestia, ¿vale? Un Aries ascendente Libra, Sol Aries ascendente Libra. Pues imaginaros que es ascendente Libra, me muestro como muy diplomático, como que tengo en cuenta al otro, pero realmente interiormente soy un Aries y lo que quiero es salirme con la mía. Me importa un pimiento lo que piensen los demás, pero socialmente hago ver que me preocupo mucho por el otro, ¿vale? Cosa totalmente que no es así, ¿vale? Que realmente no es así, ¿vale? ¿Lo entendéis, cómo es la casa 1? Claro, si hay un planeta en esa casa 1, teñirá totalmente nuestra personalidad. Si ese ascendente Libra tiene un Marte, pues, ojo, el Marte sí que decide. Pero claro, también hay un Libra allí de ascendente, ¿vale? Casa 2. ¿Qué es la casa 2? Bueno, decir que la casa 1 está muy relacionado con el signo de Aries y con el planeta Marte. Por lo tanto, un Marte en casa 1 o una casa 1 en Aries amplifica, tienen que ver mucho, ¿vale? Amplifica esa energía de inicio, esa casa 1. Entonces estaría muy remarcado el Aries, porque tiene que ver, la casa 1, Aries y Marte tienen que ver, ¿vale? Esto para que lo sepáis. Casa 2. El escenario del trueque. La relación con la materia, la abundancia, la generación y el valor propio. La casa 2 tiene que ver mucho con introducir cosas en tu vida. Esto es lo que esto es lo que ingresas, sobre todo a nivel material. Tiene que ver mucho con el dinero, con el sueldo, con lo que te ganas, pero también tiene que ver mucho con la materia, por ejemplo, lo que tienes en tu casa, la ropa que tienes, todo lo que tienes es muy taurino, todo lo que tienes, ¿vale? Entonces, también tiene que ver con los valores propios, con los valores individuales nuestros. Mis valores, por ejemplo, son la persistencia. Si, por ejemplo, tengo un Saturno en casa 2, pues la persistencia y el esfuerzo es un valor muy importante para mí, ¿vale? Entonces, dependiendo del planeta que haya y del signo que haya, variarán estos valores y variará la forma que tenemos la relación con la materia, ¿vale?
Entonces, también tiene que ver con nuestros talentos, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿crees que tienes talentos valiosos que aportar y que los demás van a valorar? Claro, son talentos muy claros, que tenemos. Y si no crees en tu valor interno, tratas de compensarlo acumulando dinero o propiedades compulsivamente. Ojo con esto, ¿vale? Porque puede ser que tengamos un Júpiter en casa 2 y que tengamos mucha suerte para acumular dinero, pero nos veamos siempre muy desgraciados, muy pobres, ¿no? Y a lo mejor tenemos allí un aspecto de ese Júpiter en mal aspectado con otro planeta que nos hace sentir eso, ¿vale? Ojo con eso. Vale, una vez visto la casa 1 y 2, que hemos entendido lo que significan estas dos áreas de tu vida, nos vamos a la casa 3. La casa 3 tiene que ver mucho con los procesos mentales y el entorno inmediato, ¿vale? Entonces, es un escenario de curiosidad, es nuestra agilidad intelectual, ¿vale? No es lo mismo tener una casa 3 en Tauro y tenemos una agilidad intelectual lenta a tener una casa 3 en Géminis o en Aries que la mente nos va a ir mucho más rápido, ¿vale? Yo, por ejemplo, mi pareja tiene la casa 3 en Aries y su mente va rapidísima. Luego habría que mirar más cosas, ¿vale? ¿Dónde está ese Mercurio? Etcétera, ¿vale? Muchas, pero en principio es nuestros procesos mentales, cómo son, ¿vale? También tiene que ver con los viajes cortos, los desplazamientos, cómo nos movemos rápido, nos movemos lento. Y bueno, autodiagnóstico, mantienes tu mente flexible y abierta y escuchar y aprender. Entonces, claro, una casa 3 bien posicionada va a ser una casa 3 en la cual estamos abiertos a lo que hay en nuestro entorno. La casa 3 también tiene que ver con nuestros pares. Nuestros pares son nuestros hermanos y también tiene que ver con nuestros compañeros de clase o nuestros compañeros del trabajo, ¿vale? O compañeros del equipo de fútbol, etcétera, los que son iguales a nosotros, ¿vale? Y también la casa 3, pues bueno, es la forma en que nos expresamos también, ¿vale? Aunque aquí no lo haya puesto también. Es una casa muy intelectual. Perfecto. La casa 4. Vale. La casa 4 es una casa, es un área de nuestra vida, en nuestra carta natal, que tiene que ver con nuestro ambiente emocional más íntimo, con nuestra familia, con nuestro linaje. ¿Vale? Tiene que ver mucho con papá y con mamá. El templo interno. Y bueno, y también tiene que ver con el final de la vida, ¿eh? Aunque también en la casa 8. En este caso sería más la casa 8. Vale. De donde venimos, ese es donde vamos. Es decir, si tenemos en cuenta que somos inmortales y tenemos en cuenta que cuando nacemos ya venimos de otro mundo y cuando nos morimos nos vamos a otro mundo, de donde venimos vamos, ¿vale? Esto es así. En todas las filosofías budistas, en todas las filosofías hinduistas, incluso la misma cristiandad lo admitía, esto de la reencarnación y la vida eterna. Todas las religiones lo tienen, ¿vale? Y en el caso del cristianismo, la reencarnación se anuló en el Concilio de Trento por ahí en el año 1400. Es decir, que todas las religiones vienen a decir lo mismo, que venimos de un sitio y nos vamos a otro, y ese sitio al que venimos es el mismo al que vamos, ¿vale? Y esto es una etapa, esta vida es una etapa temporal. Entonces la casa 4 tiene que ver en nuestros orígenes, nuestras raíces, ¿vale? Nuestro linaje. Y de aquí tiene que ver mucho lo de las constelaciones familiares, los patrones que hemos heredado, la bioscodificación. Entonces, en una carta natal podemos ver qué es lo que no es nuestro, lo que nos viene heredado, ¿vale? Nuestro karma. Entonces, todo lo que nos viene heredado puede ser negativo, puede ser positivo. No es neutra, ¿vale? Las casas son neutras. ¿Cómo te llevas con tu padre y tu madre? ¿Tienes algún trauma de infancia? Porque la casa 4 tiene que ver mucho con la infancia. La casa 4 tiene que ver mucho con el signo cáncer y tiene que ver mucho con el planeta luna. Es decir, que una luna en la casa 4 está exaltada
estando en domicilio igual que Cáncer. Y en la casa 3 no hemos hablado, pero la casa 3 tiene que ver con Géminis y con el planeta Mercurio, ¿vale? Pues sigamos. Casa 5. La casa 5 es una casa de creatividad y tiene que ver con nuestros proyectos personales y tiene que ver con nuestros hijos, ¿vale? Es el escenario donde el ego sale de casa. El ego no es negativo, ¿eh? Ojo. El ego rige la autoexpresión, el arte, cómo nos comportamos en los romances y bueno, y nuestras obras, nuestros proyectos. Entonces tiene que ver mucho con el planeta Sol, bueno, estrella Sol, y tiene que ver mucho con el signo Leo, ¿vale? Es una casa también de diversión, de ocio, es donde nos permitimos jugar, ¿vale? Entonces es muy importante porque en esta vida no todo es ser serio. Entonces, yo me he encontrado personas que en el trabajo son súper serias y después vas un día con ellos, eh, yo que sé, una noche a la discoteca y son los más bailongos, son los más divertidos y claro, dices, ¿cómo puede ser? Si esta persona del trabajo era muy seria, ¿no? Entonces ahí sale toda su parte juguetona y creativa. O yo que sé, o que haces un juego de mesa y es súper divertido en entornos más de ocio. O al revés, una persona que es muy divertida en el entorno laboral o en la familia y después en algo que es para pasárselo bien es súper seria. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Esto también puede ocurrir. Entonces, bueno, pues no es lo mismo tener Saturno en la casa 5 que tener a Júpiter. Un Saturno en la casa 5 es una persona que se limitará en sus opciones creativas o en sus opciones de ocio. Y a lo mejor una persona con Júpiter en casa 5 será divertidísima, será expansiva, será la bomba, ¿no? Será el rey y la reina de todas las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, te das tiempo para conectarte con tu corazón, porque también la casa 5 tiene que ver con el corazón, ¿eh? Y jugar. Entonces, bueno, es una casa muy de espontaneidad, ¿vale? De dejarse fluir y de divertirse, de pasárselo bien. ¿Dudas de ti mismo en el punto de amargarte y abandonar los proyectos que realmente te representan? Claro, es una casa de mucha luz porque representa el sol. Y entonces, como representa el sol, es una luz interna que tú tienes que bueno, que se proyecta hacia afuera. Entonces es muy interesante esta casa, ¿vale? Vamos a otra casa, a la casa 6. La casa 6 tiene que ver con la rutina y el servicio. Y está muy ligado también al trabajo cotidiano. Entonces, el entorno laboral tiene que ver mucho con la casa 6, ¿vale? Pero también tiene que ver con la salud. Pero la salud física, ¿vale? Los órganos que hay allí, no es lo mismo. Bueno, la astrología médica es un tema que tengo bastante estudiado y no es lo mismo tener una casa 6 en Virgo, en la cual puedes tener problemas de intestinos, que tenerla en Cáncer, que puedes tener más problemas de estómago, ¿no? La casa 6 muestra allí donde hay que cuidarse más la salud, ¿vale? Y entonces, ¿dónde las rutinas? Entonces, si tú tienes una casa 6, por ejemplo, a Virgo, pues tendrás unas rutinas, sabrás marcarte muy bien las pautas, comerás a las horas que tocan, ¿vale? Lo digo muy genérico, ¿eh? Después habría que mirar más con esa carta. Que no tener una casa 6 en Piscis, que serás más desordenado, ¿vale? Que serás más caótico en todos estos temas. Y entonces, en el trabajo, alguien que tenga Virgo en la casa 6 sea una persona muy estructurada, ver la mesa súper ordenadita, ¿vale? En cambio, en Piscis, pues será más caótico, pero ¿esto es bueno o es malo? Pues no, pues depende, porque si yo soy un artista, pues en casa 6 en Piscis me va genial. Seré muy caótico, pero después seré muy creativo. En cambio, si soy Virgo, seré más analítico, no sé tan creativo, pero a lo mejor para dar un servicio en cosas muy, muy críticas o en las que hay que ser muy metódico, pues perfecto. Igual que los planetas. No es lo mismo tener a un Mercurio, que entonces me podré comunicar bien y intelectualmente podré rendir muy bien el trabajo, que tener a un Neptuno, que puedo ser más caótico. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces hay que mirar no solo los planetas, porque las casas vacías también tienen mucha importancia en la carta natal o en los tránsitos o lo que sea,
En cualquier análisis astrológico las casas vacías también importan, pero eso es un tema que ya hablaremos, ¿vale? Y bueno, y aquí las preguntas. ¿Eres capaz de sacrificar tu comodidad inmediata por los hábitos que te hacen bien? Claro, ojo, no es lo mismo la casa 4, la casa que es casa más comodona, donde yo me relajo, o la casa 5 de divertimiento, que la casa 6 es las obligaciones, ¿vale? Porque no es lo mismo, imaginaros que a mí me gusta mucho el chocolate, casa 4, que la casa 4 tiene que ver mucho con el comer también. Y si tú tienes muchos planetas en casa 4 y mucha preposición en cosas en casa 4 y en la casa 6 es una casa que no está especialmente potenciada y a lo mejor comer chocolate no es bueno para tu salud, a lo mejor tú priorizas ese premio del chocolate y luego estás jodido del estómago porque tienes un cáncer en casa 6 o cualquier cosa ahí, ¿no? Y luego, ¿entiendes que si la disciplina de casa 6 los grandes sueños de la casa 5 jamás se concretarán? Pues claro, esto es así. Entonces, bueno, la casa 6 es muy importante en astrología porque es que rige dos áreas súper importantes. Tanto la salud como el trabajo y además las rutinas del día a día. Muy importante. También tiene que ver con las mascotas, bueno, muchas más cosas, ¿vale? Pero bueno, es para simplificar, porque si no, nunca acabaríamos el vídeo. Entonces, bueno, vamos a la casa 7. La casa 7 es el otro. Relaciones uno a uno. Entonces, relaciones de pareja, de matrimonio, es lo que habla la astrología clásica, pero también tiene que ver con los socios o las relaciones personales uno a uno. También los amigos conocidos, ¿vale? Y los antiguos vínculos. La ex tiene que ver también. Alguien que tienes una enemistad profunda. También es un tipo de relación. Ojo, también es un tipo de relación. Y entonces, bueno, pues es como nos relacionamos con el otro. Relaciones de uno a uno, ¿no? Es el opuesto a nosotros. Por eso la casa 7 está puesta a la casa 1. Entonces, bueno, por ejemplo, si tienes ascendente en Aries y tu casa 7 cae en Libra, pues la tendencia será asociarte a buscar las relaciones uno a uno, que será con el Libra, porque te viene a complementar aquella parte que tú no tienes. Porque tú como ascendente Aries eres muy valiente, eres muy emprendedor y haces tus deseos propios realidad, pero te falta esa parte de entender, de comprender al otro, de ponerte en lugar del otro. Y entonces un Libra te puede ayudar en esa parte que te falta. Y inconscientemente vamos a buscar al Libra, ¿vale? A esa parte Libra, aunque no es tan sencillo como eso. No quiere decir que todos los que sean ascendente Libra vayan a buscar personas que tengan fuerte Libra, o que realmente no es así, ¿vale? No es exactamente así, es mucho más complejo que todo eso. Eso se ve exactamente en una carta. Pero bueno, es para que tengáis una idea, ¿vale? Pero es donde se mueve el escenario de las relaciones uno a uno en mi carta natal. Entonces, se puede... haremos un vídeo sobre las relaciones de pareja que me lo habéis solicitado en el grupo de Telegram. Y bueno, y ya profundizaremos en este aspecto, ¿vale? Y entonces las preguntas serían, ¿entiendes qué buscas en tu pareja que no te reconoces en ti mismo? Si no integras tu casa 7, por ejemplo Plutón, estás condenado a buscar intensidad. Claro, un Plutón en casa 7 es profundizar mucho en las relaciones. Y puede ser bastante complejo el tema. Bueno, la casa 8. La casa 8 se llama una casa oculta. Las casas 4, 8 y 12 son casas ocultas. Porque son casas donde no nos mostramos habitualmente. La casa 8 es una casa de transformación, es una casa de fusión y es una casa de muerte. Ahora lo explicamos bien. Es donde la plena intimidad, la relación sexual es la intimidad máxima, donde nos fusionamos con el otro, nos desnudamos. Tiene que ver con los traumas, con aquellas situaciones traumáticas que nos han permitido transformarnos, porque si no tenemos traumas seguimos igual. Y en esta vida cuando tenemos un gran trauma es cuando cambiamos. Por ejemplo, la muerte de un ser querido es un trauma,
un accidente es un trauma, la falta de papá o mamá es un trauma, etcétera. Entonces, esto hace que las heridas más profundas nos marcan y nos pueden marcar de muchas maneras. Hacen que seamos diferentes, ¿vale? Para bien o para mal. Por ejemplo, hay casos en los cuales hay personas que han tenido violencia en su infancia y entonces se han convertido en unos psicópatas porque esa violencia de forma inconsciente la generan hacia sus hijos, por ejemplo, o hacia su familia. Y hay personas que han hecho todo lo contrario, que como han sufrido mucho de niños, lo que han querido es crear un clima, todo lo contrario, de bienestar en su casa, porque en su casa 8 han entendido que ese trauma no lo pueden perpetuar, ¿no? Eso también podría pasar en casa 4, ¿eh? Y en casa 12. Pero bueno, ¿qué me refiero? Que si le damos luz a esta casa, que es una casa oculta, podremos solucionar temas que llevamos arrastrando de forma inconsciente. Es la mochila que llevamos con piedras de cosas que llevamos encima, situaciones que hemos pasado, ¿no? Pero también es una casa de transformación que, como le damos luz a cosas ocultas que tenemos en esta área, nos permite transformarnos en una persona mejor. Ojo que este proceso de transformación también puede llevarnos a ser una persona peor, ¿vale? Solo cuando somos conscientes de nuestros traumas podemos mejorar, ¿vale? Y entonces, bueno, la vida en sí misma es una transformación continua en todo aquello que nos va ocurriendo. Pero hay experiencias que nos marcan, ¿vale? Esa que dice que experiencias me marcó, es como que me transformó, me cambió para siempre. Entonces, también puede ser bueno, porque si yo soy una persona muy confiada y un día alguien me engaña, pues ya seré más cauto con respecto al engaño. Por poner un ejemplo, ¿eh? Por poner un ejemplo. Entonces, bueno, ¿a qué le tienes terror? Claro, ahí pueden estar nuestros miedos más profundos también, ¿vale? En fin, la casa 8 es para trabajarlo a fondo. Y también el sexo, ¿vale? Porque hay personas que son muy agradables y luego sexualmente son, mm, vamos, son como os iba a decir, son unas máquinas. O les gusta hacer cosas rarísimas. Entonces, claro, ahí salen cosas que no tienen nada que ver. Igual nos presentamos en nuestra casa 7, tenemos un Venus y somos súper agradables, por decir algo. Pero la casa 8 tenemos unas relaciones sexuales que no son buenas, porque allí tenemos, yo qué sé, un aspecto de un planeta con otro que es tensa, ¿no? Y nos puede dar eso. Vale, vamos a la casa 9. La casa 9. La casa 9 es el horizonte y el sentido de nuestra vida. Es la casa más filosófica. Es un escenario donde dejas lo desconocido, la típica zona de confort, y nos vamos a lo desconocido, ¿vale? Rige la filosofía de vida, lo que tiene sentido para nosotros, los maestros, nuestras creencias más profundas, la religión, los viajes lejanos, ¿vale? Es una casa muy filosófica. Es donde vemos el mundo en su conjunto. Y allí también hay valores, igual que en la casa 2, pero valores, creencias, ¿no? Y entonces si nosotros creemos que, yo qué sé, imaginaos que tenemos la creencia que todos los países de África son peligrosos, ¿vale? Pongo esta creencia. Y después resulta que te vas a un país, yo qué sé, te vas a Nigeria, y, bueno, digo Senegal, y es que es un país bastante seguro, y en donde tienes unas relaciones personales fantásticas, conoces una gente maravillosa, pues ya esa creencia se te disuelve. ¿Por qué? Porque has hecho un viaje y ese viaje te ha permitido disolver esa creencia que tenías respecto a ese país. Por poner un ejemplo. También tiene que ver con los idiomas, con la enseñanza superior en la universidad, también tiene que ver con el aprendizaje, pero el aprendizaje que tenga que ver con esto, con el aprendizaje de las cosas en su conjunto. No el aprendizaje en la casa 3, que son aprendizajes más analíticos, más concretos, ¿vale? Entonces, bueno, tanto la casa 3 como la casa 9 tienen que ver son muy intelectuales, son una casa muy intelectual. Y bueno,
Y aquí una serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo hace que no vives una experiencia que te abra la visión del mundo? ¿Vale? Entonces, si te pasa un Júpiter por casa 9, pues ya tendrás ganas de viajar, tendrás ganas de relacionarte con gente de otras culturas, tendrás ganas de igual tú eres una religión y quieres conocer las otras religiones que hablan respecto a otros temas, te abres, te expandes, ¿vale? Es una casa de expansión de donde sales para crecer, ¿vale? Te has vuelto un fanático intolerante, también puede crear esto. La casa 9 te puede enrocar en una creencia determinada, un Plutón en casa 9 te hace profundizar mucho en algo muy concreto y no querer mirar más allá, ¿no? Entonces, claro, también puedes crear fanatismos, ¿vale? Fijaos, tanto es expansión como fanatismo, dependiendo de qué energías estén allí, tanto en el signo, como en el planeta, como en los aspectos, como en el regente, etcétera, 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 ¿vale? La casa 10 es de las más habladas, tiene que ver con el medio cielo, ¿vale? Todos los que habéis hablado hablar del medio cielo, igual que la casa 4 tiene que hablar con el fondo cielo, que no sé por qué los astrólogos no hablan mucho del fondo cielo cuando es súper importante, tanto como el medio cielo, pero la astrología se simplifica mucho y se habla del medio cielo y el ascendente a nivel genérico y nos habla del fondo cielo o del descendente, que es la casa 7. Entonces la casa 10 es un escenario de maestría y madurez, ¿vale? Tiene que ver con la vocación y el éxito profesional. También tiene que ver con la autoridad. A ver, tiene que ver con nuestros jefes, con nuestros superiores, pero también tiene que ver cómo te ve el mundo desde vista profesional. Tú cuando dices soy médico te estás identificando a tu casa 10. Cuando dices soy albañil tiene que ver con tu casa 10, con tu profesión. Pero claro, no es lo mismo el trabajo en la casa 6 que la vocación. Porque yo puedo estar trabajando de barrendero, casa 6, igual esta persona tiene Virgo, porque Virgo tiene que ver con el orden y la limpieza, y trabajo de barrendero, ¿vale? Por poner un ejemplo, ¿eh? Y a lo mejor en la casa 10, yo qué sé, tengo otro signo, otro planeta que tiene que ver con... A ver, vamos a hacer un ejemplo así que sea un poquito más claro. Igual tengo a Capricornio. Y la casa 10 quiero éxito en el mundo profesional. Y lo que quiero es ganar mucho dinero y lo que quiero tener es muchos conocimientos y lo que quiero es trabajar muy duro y lo que quiero es tener un largo trabajo a largo plazo. Y a lo mejor estoy estudiando arquitectura para ello, ¿vale? A lo mejor trabajo de barrendero para pagar los gastos, pero estoy estudiando en la universidad, estoy estudiando arquitectura. Pongo este ejemplo, ¿eh? Claro, entonces te das cuenta que el tipo que era barrendero, de un día para otro, es un tío muy persistente y en 5 años, ¡pum!, es un arquitecto famoso. Y tú te dices, ¿pero qué ha pasado aquí? Si este tío era un barrendero que barría aquí debajo de casa. Pues pasa que este tipo en su casa 10 tenía un Capricornio, además bien aspectado, con un sol ahí y tal, y el tío se ha enfocado en trabajar para conseguir eso. Pero ¿qué ocurre? Que en muchas casas natales la gente lo que busca primero eh, las primeras necesidades, la casa 2 el dinero, la casa 6 el trabajo, y la casa 10 que es aquello que hace que tú te realices profesionalmente, pues eso se queda ahí y entonces potencialmente hay mucha gente que no lo sabe esto. Si damos luz a esa casa 10 nos daremos cuenta que esa persona será feliz en su vocación haciendo aquello o lo otro, lo que tenga que ver con el signo, con el planeta, con lo que sea, ¿vale? Entonces, visto de forma colectiva, claro, también es como te muestras al mundo a nivel profesional, no a nivel de casa uno cuando sales a la calle, sino a nivel profesional, ¿vale? Entonces nos encontramos gente que es muy profesional, muy válida, pero luego en su vida personal es un desastre, ¿vale? Esto puede ocurrir. No confundamos, de nuevo, en la casa 6 que eso es muy fácil, casa 6 el trabajo, con la casa 10 la vocación y el éxito profesional. Entonces nos encontramos también gente que tiene unas configuraciones astrales, que tiene un éxito profesional tremendo y en su casa es un desastre. O resulta que como persona no tiene las relaciones personales, es un desastre, en su casa 4 es un desastre, etcétera, ¿no? Esto puede ocurrir.
O gente que tiene mucho éxito profesional y gana muchísimo dinero, pero después la casa 2 tiene una configuración que no lo ahorra ese dinero, que lo despilfarra y siempre tiene problemas económicos, aunque tenga mucho éxito profesional. Estas cosas se ven muy claramente, ¿eh? Y entonces, bueno, ¿cuál es tu mayor aporte a la realidad de la sociedad? También es una casa en la que tú aportas a la sociedad, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno tiene su aporte a la sociedad. Hay gente que aporta de manera invisible, más invisible, otros de forma más visible. También por configuraciones de la casa 10 hay gente que no te gusta mostrarse al mundo y hay gente que sí, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, ¿tienes miedo de pararte en ti mismo, ser tu propia autoridad y fijarte metas? Claro, si tú pones luz, conciencia sobre esa casa 10, pues podrás tener más éxito profesional, realización profesional y metas a largo plazo. También tiene que ver con eso, ¿vale? Con metas a largo plazo. Bueno, y ya vamos acabando. Casa 11. La casa 11 tiene que ver mucho con la amistad, pero no con las relaciones uno a uno, que eso sería la casa 7. Tiene que ver con las relaciones en el grupo, ¿vale? Cómo nos movemos en el grupo, ¿vale? Entonces, tiene que ver con nuestro grupo de amigos. Tiene que ver con las fundaciones. Tiene que ver también en las causas que tiene que ver con la... Nos superan como a nivel individualidad. Donde somos más fraternos, más generosos, más desprendidos, ¿vale? Imaginaros que yo me asocio a un club de fútbol, ¿no? Y yo soy muy, yo qué sé, muy del Madrid o del Barcelona o del Gijón, me es igual. Pues tú ahí creas una comunidad que tiene que ver mucho con el deporte, con el fútbol, luego te haces entrenador y eres ese equipo y siempre, y bueno, pues tienes muy fuerte esa casa 11 y te integras muy bien en esa red comunitaria, ¿vale? Hemos puesto el fútbol, pero podría ser la iglesia. Yo voy mucho a la iglesia, voy mucho a misa y tengo que ver mucho con la comunidad religiosa X, ¿no? Pero puede ser con muchas otras cosas, ¿vale? Yo resulta que me he metido en un grupo que es un club de lectura que leemos sobre libros de literatura clásica, ¿no? Modernista. Pues bueno, ya sería una casa 11 más intelectual. Entonces depende a qué grupos te gusta, te atrae a ti moverte. A lo mejor tú eres una persona que, yo qué sé, que si tienes ahí Capricornio, pues te gusta relacionarte con gente que en ámbito profesional hayan tenido mucho éxito o gente que sea muy esforzada o gente muy confiable, porque los Capricornios suelen ser muy confiables. O imagínate, yo que sé, una casa 11 en Acuario que no tiene nada que ver, que te gusta gente que sea muy espontánea, muy libertaria, muy revolucionaria, que tenga ideas muy potentes, muy originales. Claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y los planetas o planetas que estén allí también van a decir mucho de ti, ¿vale? Y de cómo te mueves en esa área de la comunidad y de la amistad, ¿vale? Y también de las ONGs. La 11, la casa 11 tiene que ver mucho con las ONGs. Los proyectos solidarios, ¿vale? ¿Vale? También casa 12, ¿eh? También casa 12. En general, las casas 10, 11, 12 tienen que ver mucho con el mundo, con la colectividad, ¿vale? Y también la casa 11, pues es mucho lo que te dan y lo que tú das, ¿vale? Es una casa de... ¿cómo se llama eso? No me sale la palabra. De desprendimiento, de generosidad, ¿vale? De eso, justo de eso. Vale, entonces, ¿qué causas te inspiran a trabajar genuinamente con el colectivo humano? También tiene que ver con la humanidad. ¿Cómo me relaciono yo con la humanidad en general, ¿no? Y entonces yo me he encontrado gente que dice, no, yo los niños, yo los animales, yo la naturaleza. Claro, es diferente, claro. Yo, por ejemplo, no, yo los más débiles. No, no, yo me enfoco en proyectos para ayudar a los empresarios, yo qué sé. Entonces, ¿dónde eres más solidario? ¿Vale?
donde te enfocas para trabajar más a nivel colectivo, ¿vale? En grupo. También es verdad que hay gente que dependiendo de su carta natal se enfoca más en trabajar en grupo y hay gente que es más a nivel individual, que eso se ve muy bien en la carta natal. Entonces no es lo mismo un empresario autónomo que una persona que le guste integrarse, por ejemplo, en un grupo de colaboración a nivel científico. Es diferente, no tiene nada que ver. Y hay gente que es más para trabajar individualmente. Imaginaos un médico que tiene visitas individuales que uno que está en un equipo científico que colabora con otros. No es lo mismo, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, bueno, tiene que ver con el gran grupo, ¿eh? La casa 11, grandes grupos. Y tiene que ver con los egregores, ¿vale? Voy a poner un ejemplo individual. A mí me pasó, yo tengo Urano en casa 11 y ahora mismo me está transitando, porque los tránsitos, y me he relacionado mucho, me he integrado más en grupos ahora que no antes, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy en un club de lectura, leo libros y esos libros los comentamos en grupos, después hacemos un podcast, etcétera. Por cierto, el club de lectura de Entre Mundos en Telegram, que ahí hablamos de temas de espiritualidad, de sueños lúcidos, viajes astrales. Ahí lo dejo, ¿vale? Para quien quiera parar un poquito de publicidad. Pero bueno, ahí es gratuito, ¿eh? Y luego también, pues en la casa 11 pues ¿qué podríamos tener más? Pues en mi caso personal, pues yo desde que me entró Urano en casa 11 que ya lleva casi 7 años, pues me metí en una asociación, estoy pensando en crear otra asociación, además no estaba apuntando al gimnasio últimamente y estos últimos años he estado yendo más al gimnasio, además no en el gimnasio, sino que crear un grupo de amigos en el gimnasio. Fijaros, la de cosas que han habido de esta casa 11, de todo lo que me ha pasado por la casa 11, ¿vale? También los tránsitos, cuando pasa un planeta por esa casa, esa área te va a cambiar. Una cosa es como está en tu casa natal, que es como por defecto vienen esas casas y cómo se va a estructurar en tu vida esas casas, esas áreas, y después los tránsitos de los planetas que van pasando por ahí, ¿vale? Como hemos dicho antes, los planetas son verbos, son acción y hacen que se activen cosas. Por ejemplo, cuando hacemos unos tránsitos a nivel astrológico y vemos que por esa persona pasan una serie de planetas por una casa determinada, pues se va a activar esa área de la vida. Por ejemplo, estás sin pareja en casa 7 y pasa un planeta por ahí, pues se va a activar esa área. Y entonces tienes que ser consciente la persona de que va a tener oportunidades de tener relaciones, tanto de pareja como de otro tipo de relaciones, ¿vale? Interesante, ¿vale? Pues bueno, ya vamos a la última casa, a la casa 12. La casa 12 es un aprendizaje espiritual, ¿vale? Ojo que la astrología clásica ha metido mucha mierda en la casa 12. La casa 12 tiene que ver con el alma, con el océano, y es todo lo que existe en la casa 12. La casa 12 incluye a las demás casas y tiene que ver con este mundo y con planos paralelos y con todas las dimensiones y todo lo que existe, con el universo en general. La casa 12 es muy amplia. Y la casa 12 es una casa invisible porque si rige este mundo y los que no existen, pues claro, imaginados, ¿no? Y tiene que ver con el inconsciente colectivo, ¿vale? Si la casa 8 y la 4 tienen que ver con el inconsciente individual, la casa 12 tiene que ver con el inconsciente colectivo. También tiene que ver con el linaje familiar, ¿eh? Igual que la casa 4. Y también tiene que ver con el parto, ¿vale? La casa 12 es una casa que también traemos dones de otras vidas, ¿vale? Y también dones del linaje, igual que la casa 4, ¿vale? Está muy, muy relacionada la casa 4, 8 y 12. Entonces, la casa 12, cuando hay planetas allí, son difíciles de interpretar, porque como están ocultos, nos pensamos que no tenemos influencias de planeta, y sí la tenemos, ¿no? Y la casa 12, aunque no lo ponga aquí, tiene que ver con la empatía. Tiene que ver mucho con ponernos en el lugar de otro. Es una casa también de los enemigos ocultos, de gente que te va por detrás y te mete la puñalada, pero también es gente que te apoya, aunque no lo sepas, ¿vale? Y también es con entidades
invisibles, espíritus, por ejemplo, los ancestros, que también los guías espirituales, también tiene que ver con los maestros espirituales, todo lo que es espiritualidad, meditación, tiene que ver con casa 11. Y también tiene que ver con Neptuno y con Piscis, ¿vale? Y la casa 11, que no lo hemos dicho antes, tiene que ver con Urano y con Acuario, ¿vale? Entonces, bueno, claro, si tú te pasas Neptuno por tu casa 12, se te va a potenciar todas esas, la intuición, ¿vale? Mucho la intuición y esas cosas invisibles se van a empezar a hacer visibles en tu vida, ¿vale? Entonces, personas con mucho movimiento en la casa 12 van a tener muchas cosas inexplicables en su vida, que no las van a entender, porque como son cosas que no tienen que ver ni con este mundo, son cosas que se mueven las energías invisibles, pues claro, ahí hay mucha tela que cortar, ¿vale? Entonces, hacer una carta natal con una persona que tenga mucha energía en casa 12 es muy interesante porque le va a ayudar mucho en su vida, ¿vale? O un bebé que tenga un niño que tenga mucha cosa en la energía 12. Son personas muy sensibles, personas con mucha intuición y bueno, y cuando se les desarrolla esa intuición y esos dones, son unos cracks, ¿eh? Son unas personas maravillosas. Pero lo pueden pasar muy mal, sobre todo en la infancia, ¿vale? Porque claro, no lo saben, no saben lo que les pasa, no saben dónde les vienen, ven a los muertos, por ejemplo, tienen los amigos invisibles, esos que aparecen a los niños, y lo que están viendo son seres de otros planos, ¿no? Entonces, bueno, también en la gestación, en los 9 meses que estamos dentro de nuestra madre, todo lo que mamá piensa o siente pasa al feto. Y si mamá ha tenido muchos problemas, ese niño ya nace con esos problemas. O a lo mejor, o la mamá al contrario, ha tenido una gestación maravillosa, que ha estado súper bien. Depende. Entonces, claro, esa etapa de la gestación también es la casa 12, ¿vale? Fijaos todo lo que incluye la casa 12, ¿eh? Es una pasada. Es la casa más difícil de interpretar en la astrología, igual que donde tenemos Neptuno, ¿vale? Donde tenemos Neptuno, los planetas transpersonales, Neptuno, Plutón, Urano, ahí es donde tenemos cosas que no podemos controlar. En la casa 12 nos vienen cosas que no podemos controlar. Todo lo que nos viene en casa 10, 11 y 12 son cosas que nos vienen del cielo y son cosas, bueno, que nos vienen así, ¡pam! Entonces, claro, no es lo mismo en astrología las casas de la 1 a las 6 son casas que tenemos cierto control, pero de la casa 7 a la 12 ya no tenemos tanto control. Entonces, de forma objetiva, personas que tengáis muchos planetas en las casas inferiores tenéis más control de vuestra vida. Si decís algo, lo hacéis y ya está. Y la gente que tenéis los planetas en la casa 6 a la 12 ya no tenéis tanto control. Por cierto, este dibujo hay un error, que la casa 12 no está aquí, ¿eh? Está a la izquierda de la 11. Eso ha sido un error del dibujo, pero bueno, aprovecho para comentarlo, que no os liéis con esto. Pues eso. Entonces, por eso están los hemisferios de la carta, ¿vale? Que es un tema que ya podemos hablar en otro momento, pero en principio quedaros con esta idea. Parte inferior de la carta, controlamos mucho, parte superior, nada. Entonces, una persona que tiene muchos planetas en la casa, en la parte superior, y el destino, ostras, el destino me lleva a una serie de situaciones que no he controlado, porque resulta que mi familia era así, y resulta que yo buscaba un trabajo, pero ya mi padre me puso a trabajar en su tienda, y ya siempre llevo la tienda. Son cosas que te vienen dadas y no controlas mucho, ¿vale? En cambio, hay más poder de decisión si tienes planetas en las primeras 6 casas, ¿vale? Entonces, aquí una serie de preguntillas. ¿Tienes espacios de silencio y retiro para escuchar a tu alma? Porque también es una casa de introspección. Si tú tu casa 12 la ignoras y solo haces, pues claro, te quedas con la carencia de que no entras en tu interior, que es la casa 12. Pero también es conectar con otros mundos, ¿vale? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sueños, tiene que ver, el mundo de los sueños y los viajes astrales tiene que ver con casa 12, ¿vale? Y también la meditación. Y bueno, y es un tema, en la casa 12, pues siempre que hay planetas allí nos sentimos perdidos,
desorientados, porque casa 12 es una casa un poco caótica, porque hay tanta cantidad de información y tantas cosas de información que no la podemos ni siquiera captar con nuestros sentidos físicos, que nos puede desorientar un poco. Pero también nos puede dar mucha inspiración, ¿vale? Y nos puede dar mucha creatividad. Porque claro, conectamos con otros mundos, conectamos con el mundo de los sueños, conectamos con el inconsciente colectivo. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con el inconsciente colectivo, con los arquetipos generales? Sabéis que el psicólogo Jung creó los arquetipos genéricos, los arquetipos globales, y esos arquetipos globales están muy definidos, ¿vale? Dependiendo también si has nacido en Occidente o si has nacido en Oriente, ¿vale? Por ejemplo, el arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, no son los mismos, ¿vale? No, son muy diferentes. Depende de la cultura donde hayas nacido. La casa 12 también tiene que ver con el ámbito cultural en el que te muevas. Claro, no es lo mismo, muy relacionado con casa 9 también. No es lo mismo nacer en España que nacer en Egipto o que nacer en Japón. No tiene nada que ver. Tus patrones, tu inconsciente colectivo va a ser diferente. Está el inconsciente colectivo cultural de tu país, pero está el inconsciente colectivo de la humanidad global y está casa 11 y está el inconsciente global del planeta, que eso es otra cosa. Que eso tiene mucho... Contra más global, más casa 12 es, ¿vale? Y luego otra pregunta hacia vosotros, que os planteéis. ¿Estás pagando fardos psicológicos trágicos de tus antepasados sin saberlo? Suelta el control y fluir. Vale, la casa 12 es mucho de fluir y es una casa que también nos permite liberarnos, ¿vale? Porque claro, si nosotros estamos repitiendo patrones familiares o no patrones, o patrones culturales, tú porque trabajas, yo qué sé, ¿por qué trabajas, me lo voy a inventar, en esta fábrica? ¿Por qué trabajas en una fábrica de carne? No, porque mi familia todavía lo ha hecho, en el pueblo todo el mundo trabaja en esta fábrica de carne y siempre se ha hecho de esta manera y siempre se ha hecho así, ¿no? Ojo, ahí no estás diciendo tú, te estás dejando llevar por unos patrones culturales, por unos patrones familiares, y entonces no has puesto luz, no has puesto conciencia. Y entonces te das cuenta que estás siguiendo unos patrones cuando pones luz en la casa 12, o en la casa 4 o en la casa 8, y entonces dices, pues bueno, pues voy a poner luz y voy a hacer lo que realmente yo quiero, ¿no? Entonces te enfocas donde tienes tu sol, te enfocas donde está tu casa 1, etcétera, etcétera. Donde está tu... Y ahí ya decides tú. Entonces, si te mueves en automático toda tu vida, porque es verdad que cuando tienes muchos planetas en la parte superior te mueves más en automático, porque el destino te pone pruebas y cosas, pero tú tomas conciencia y dejas ir en piloto automático, que la astrología ayuda mucho a eso, a poner luz en las áreas de tu vida, cómo funcionan y que estás yendo en automático en muchas cosas, en ese momento ya empiezas a ir más por libre albedrío, ¿vale? No sé si me he explicado bien, pero bueno. Y ya por último, vamos a última diapositiva. Si quiere esto funcionar, sí que funciona. Vale, el viaje evolutivo. Vale, entonces a mí me gusta hablar de la espiral. Entonces, ¿veis que esto es una espiral? Entonces resulta que tú estás en un ciclo de tu vida que se potencia tu casa 2 de la materia. Y resulta que tienes pérdidas económicas o ganancias económicas. Y después hay una serie de planetas que es por los ciclos planetarios vuelven a pasar por tu cosa 2 y se repiten esos patrones, ¿no? O vamos a hablar de, yo qué sé, de la casa 6. Resulta que cada X años tengo cambios en el trabajo cuando pasan estos planetas que pasan por la casa 6. O cada vez que pasa Mercurio en la casa 6 tengo estos problemas de trabajo, cada vez que pasa Marte tal, o cada vez que pasa Saturno. Entonces, siempre que pasan estas cosas que se va repitiendo, pero ¿se va repitiendo de la misma manera? No. Entonces, imaginaros que yo no pongo luz, que no pongo conciencia, y resulta que en el trabajo siempre tengo problemas con los jefes, ¿no? Vamos a este ejemplo. ¡Pum! Pasa Saturno por mi casa 6. Problemas con los jefes. ¿Vale? Es un ejemplo que pongo, ¿eh? O tengo problemas de
limitaciones o tengo o los jefes están muy bordes o resulta que he hecho muchas horas en el trabajo, yo qué sé. Y resulta que se vuelve a repetir cada X años, porque están los ciclos de los planetas. Si yo lo solucioné, eso, le puse luz en su momento y lo afronté, no se va a repetir. Voy a ir a un nuevo nivel, ¿vale? A un nuevo nivel diferente, a un nuevo aprendizaje. Pero si yo me dejo llevar por la vida y voy en automático, se va a repetir los mismos patrones. Los mismos patrones de maltrato, a lo mejor, o patrones de pérdida, o patrones de, yo qué sé, ¿vale? O imaginaros, yo qué sé, en casa 2 el dinero, resulta que tengo pérdidas de dinero o ganancias de dinero. Entonces, bueno, esos patrones automáticos que marca el reloj de la astrología se pueden cambiar, ¿vale? Se pueden cambiar. Y entonces el mundo no es cíclico ni es rectilíneo, es espiral. Y entonces volvemos a los mismos escenarios de forma en espiral. Y si lo superamos, estamos en otro contexto, en otra situación diferente. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos superado, ya hemos aprendido, ¿vale? Entonces, superamos situaciones, que eso es el aprendizaje de la vida, y entonces, eso es moverse en espiral. Y luego también la espiral se puede entender de otra manera, en un viaje evolutivo. Las casas 1 a 4 es la construcción del yo, ¿vale? Operamos en el individual, salimos del mundo, nos aseguramos los recursos, aprendemos a hablar, construimos nuestro refugio emocional, ¿vale? Que eso es casa 4, nuestro hogar. Entonces, una vez tenemos esa fase, vamos a la fase... eh, a ver, a la fase 2. Esto está mal puesto, ¿eh? Esto lo he puesto mal, ¿vale? Pero bueno, esto tendría que ir aquí abajo. La fase 2. La fase 2 es, salimos del cascarón. Salimos, creamos, servimos, entonces ya, claro, imaginamos, al principio estamos muy preocupados en la infancia, ¿no? Estamos muy preocupados de las relaciones con los otros niños, de aprender en el colegio, de forjar nuestra personalidad, ¿vale? Y cuando ya hemos superado esa etapa de la infancia y tal, nos movemos en otra etapa en la cual ya queremos ligar, queremos conocer personas de otros sexos, casa 5, también queremos divertirnos, pasarlo bien, luego resulta que tenemos una profesión y un trabajo, y eso nos obliga a tener una serie de responsabilidades, luego resulta que tenemos pareja y tenemos que aprender a convivir con la persona, y tenemos hijos, y eso nos va madurando, ¿vale? Exacto, ¿vale? Y también pues tenemos una serie de superar esos traumas que hemos tenido en la infancia, ¿vale? Que nos vuelven a aparecer esas heridas que las tenemos que superar. Y esto podemos hablar de los niveles de conciencia, que después hablaré de ello. Y las casas 9 de Ace ya son niveles de conciencia superior, porque la casa 9 tiene que ver con la filosofía de la vida, viajar, conocer otras culturas, otros países, el conocimiento superior, cuál es el objetivo de mi vida, luego el 10, qué ofrezco ya a la sociedad, ¿vale? ¿Cuál es nuestro legado? ¿A qué redes colectivas me uno para dar lo mejor de mí? Y resulta que junto a esos grupos aprendo muchísimo, porque yo trabajo en grupos colaborativos, resulta que soy un científico que trabajo para mejorar el Alzheimer, y resulta que veo que en grupo 1 más 1 no es 2, sino es 1000, ¿vale? Y aquí vamos creciendo a nivel espiritual. En casa 11 también soy más solidario, en casa 12 soy más empático. Entonces, los niveles de conciencia del ser humano son muy importantes, ¿vale? Los niveles de conciencia en las filosofías orientales, no me acuerdo si era la budista, resulta que hay 7 niveles de conciencia y en cada nivel de conciencia hay otros 7 niveles de conciencia. El más básico es el más inconsciente, cuando nacemos que solo pensamos en comer, bueno, y en dormir, ¿no? Y hay gente que no ha superado esos niveles de conciencia, que sigue en eso. Hay gente que solo vive para dormir y comer. Y ya está. No han evolucionado. Hay gente que ha evolucionado un poquito más y se mueve en el ámbito de jugar, ¿vale? Más infantil, ¿vale? Evoluciona un poquito más. Hay gente que se mueve en solo ganar dinero, también sigue un nivel de conciencia
bajo, pero el más alto nivel de conciencia es esa casa 12 en la cual yo contemplo un escenarios más amplios, ¿no? En los cuales cuando una persona ya ha superado esos niveles de conciencia inferiores y se mueve en niveles de conciencia más altos, es cuando ves personas que ayuda a todo el mundo, gente que da de su tiempo para ayudar al resto de forma desinteresada, gente que intenta que el mundo sea mejor, gente que siempre ayuda al resto, gente que siempre está ahí. Esta gente con este elevado nivel de conciencia, que es lo que tenemos que intentar, que conforme vayamos haciendo más años, ayudemos más al resto. Entonces, fijaros como en la vida humana nacemos y al principio de la casa uno, en el nacimiento, buscamos por sobrevivir, ¿no? Pero vamos evolucionando, vamos ganando dinero, vamos asegurándonos lo básico, ¿no? Vamos al colegio, casa 3, nuestros compañeros, aprendemos en el colegio, nos relacionamos con nuestra familia, vamos evolucionando y llega un momento que ya tenemos relaciones cordiales con nuestra familia, todo eso lo sabemos manejar bien, salimos al mundo, trabajamos, tenemos un trabajo, maduramos, tenemos responsabilidades, tenemos relaciones de pareja, hemos experimentado lo que es el sexo, lo que es la diversión, lo que es el ocio, lo que es la creatividad. Y un momento que superamos nuestros traumas, ¿vale? Conocemos otras culturas, revisamos nuestros valores y nuestras creencias y los cambiamos. Y un momento que damos al mundo a nivel profesional, nos convertimos en unos especialistas que aportamos al mundo y a la humanidad, creamos grupos de trabajo, nos movemos en ámbitos cada vez más grandes, aprendo idiomas, voy por otros países, tengo en cuenta otras realidades aparte de la realidad física, somos solidarios, ayudamos a todo el mundo, porque por ejemplo, el tener hijos ya en sí es un acto de solidaridad, ¿verdad? Casa 5, por ejemplo, ¿no? Y cuando somos mayores, cuando ya somos sabios, las generaciones de abajo vienen a nosotros. Entonces, cuando nos hacemos mayores, nos tenemos que convertir en sabios para poder ayudar a las próximas generaciones de todo lo que hemos aprendido en nuestra vida. Eso es evolucionar, eso es madurar. En cambio, el típico persona mayor, que es una persona refunfuñona, que es una persona que solo se queja, que es una persona que solo que se vuelve arisca, que se vuelve asocial y que no quiere saber nada del mundo, es una persona que no ha progresado, que no ha evolucionado, ¿vale? Entonces volverá a repetir estos mismos patrones en otra vida, en otra reencarnación, y volveremos a entrar en otra espiral de estas, ¿vale? Otra vez el ciclo, otro ciclo. Entonces la vida es una espiral, no es un círculo, ni siquiera es una línea recta. Entonces en la filosofía judeocristiana actual nos han querido hacer entender que la vida es una línea recta. Naces, te mueres y según hagas la obra te vas al infierno, te vas al cielo. Pues yo creo que no. Yo creo que nos movemos en espiral y cuando vamos a una espiral vamos a otra más amplia, otra más amplia, otra más amplia. Y entonces hay algún momento que ya no nos reencarnamos ni siquiera y que nos movemos en otras dimensiones y en otros mundos con un plano de conciencia más potente y más fuerte, ¿no? ¿Ya que hemos venido? Pues a tener más conciencia. Y dependiendo de cada carta natal de cada uno, trabajaremos más unas áreas u otras. Hay gente que no tiene problemas económicos, pero que tiene problemas relacionales. Hay gente que no tiene problemas relacionales, pero tiene problemas de salud. Y así vamos. Cada persona tenemos una serie de retos a considerar, ¿vale? De nuestra vida, y esto la carta natal se ve muy bien. Y luego está el propósito de vida, lo que va a hacer que nos realicemos. Hay gente que se va a realizar siendo profesor, dando clases, otros siendo médico, otros siendo una ONG, otros, yo que sé, haciendo vídeos en YouTube, y etcétera, ¿no? Pues muy bien, no me enrollo más, que siempre me enrollo un montón, y nos vemos en el próximo vídeo.